Vamos a ir juntos a la palabra de Dios. ¿Cuántos disfrutan las buenas historias? Buenas historias. ¿Sabes que en la Biblia hay dos libros que llevan por nombre, que llevan por título un nombre de mujer? ¿Cuáles son esos dos libros? Esther y Ruth. Hoy vamos a estudiar el libro de Ruth. Miremos las pantallas. Vamos a estar centrados en el capítulo 2. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Booz, que era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Tenga por ahí en su mente Booz, Elimelec, Noemí. Un día Ruth, ¿de dónde era Ruth? La moabita le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores. Entonces Booz le preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Booz se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, ¿cuántos tienen sed? ¿Cuántos tienen necesidades en su corazón, en su alma? Y saben que solo Jesús quita la sed. Cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Entonces Ruth cayó a sus pies, muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad? ¿Alguien se pregunta esto en la presencia de Dios? Señor, ¿qué he hecho para merecer tanta bondad? Le preguntó. No soy más que una extranjera. Sí, lo sé, respondió Booz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste ¿A quién vino a refugiarse hoy en la presencia de Dios? Aquí hay una iglesia que viene a refugiarse bajo las alas del Señor, cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Después, a la hora de comer, Booz la llamó: ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Booz le dio a comer grano tostado. ¿Qué le dio a comer? Grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo y a su diestra delicias para siempre. Nos sacia y nos sobra. Cuando Ruth regresó a trabajar, Booz ordenó a sus trabajadores: déjenla recoger espigas, aún entre las gavillas, y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Saltemos un momento. Así que Ruth recogió cebada allí todo el día y cuando la desgranó por la tarde llenó toda una canasta. Sigamos. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio grano tostado que le había sobrado de su comida. Que el Señor, ¿será el mío? Imposible. No. Que el Señor lo bendiga. Le dijo a Noemí, su suegra. Le dijo Noemí a su nuera, perdón. Que el Señor lo bendiga, le dijo Noemí a su nuera. Nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos. Di conmigo, parientes más cercanos. Uno de los ¿qué? Redentores de nuestra familia. Está hablando de Booz. Terminemos. Creo que saltamos al capítulo 3 por un momento y al capítulo 4. Capítulo 3. ¿Quién eres?, preguntó. Para este momento les resumo la historia. Noemí le dice: vas a acercarte en la noche mientras él está descansando, vas a acercarte y te vas a recostar a sus pies. Creo que hemos leído la historia. ¿A alguno le suena eso raro cuando lo lee? Porque en nuestra cultura, dormir juntos es sinónimo
de sexualidad, de sexo. Nuestra cultura hipersexualizada piensa que Ruth durmió a los pies de, significa que tuvieron relaciones sexuales, pero no es el contexto. La cama no es solo para tener relaciones, la cama también es para dormir, para descansar. Entonces, en este contexto, que ella vaya y duerma a sus pies, lo que significa, por un lado, es que están cosechando, están recogiendo granos. Así que hay un montón de trabajadores, trabajadoras, campesinos recogiendo y los coge la noche y simplemente se recuestan allí a descansar. ¿Se entiende? No es en la habitación, es en la era, en el lugar donde están cosechando. Número 1. Número 2, esto es en tiempos de los jueces donde hay una gran inseguridad, donde hay violencia, donde hay robos y estaba corriendo peligro la cosecha si la dejaban sola. Así que debían estar allí en grupo los trabajadores aún a la hora de descansar. Y número 3, era una cultura, era una costumbre, una práctica cultural que una mujer que quería darle una señal al hombre de que estaba interesada en él, de que él podía fijarse en ella, se acercaba a sus pies y le descubría, le destapaba la cobija, el manto. Y si el hombre tomaba parte de su manto y cubría a la mujer, le estaba diciendo, estoy interesado en ti y quiero cubrirte. ¿Se entiende? Cubrirte con mi gracia. Es lo que hace el Señor con nosotros, nos cubrió de gracia. Ahora sí les doy el pasaje. Verso 3, capítulo 3, verso 9. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, su sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto. ¿Dónde más hemos visto el borde del manto en la Biblia? El borde Jesús, extendiéndonos su gracia. Ya que usted es el redentor de mi familia. Capítulo 4. El Señor te bendiga. Ahí mismo, capítulo 3. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Booz. Pero aunque es cierto que soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Capítulo 4. Entonces, dice el pariente más cercano, el otro pariente, no puedo redimir la tierra, respondió el pariente redentor, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. Y cerramos la historia con esto. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel. Que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y el abuelo de David. Acompáñenme en una oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos tu revelación para nosotros. Ahora te pedimos la gracia del Espíritu Santo para que sea iluminada esta palabra en nuestros corazones, para que podamos interpretarla, entenderla, llevarla, Señor, a la práctica y a través de esto, tu nombre sea glorificado y nuestras vidas, tu pueblo, sea edificado, sea bendecido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Desde hace un tiempo se ha popularizado en redes sociales este reto, esta actividad de contar historias muy cortas, historias en 4 palabras. ¿Alguno ha visto? Cuéntame una historia feliz en 5 palabras. Escribe una historia triste en 3 palabras. Y es una práctica muy común, historias cortas, historias de pocas palabras. Les voy a dar algunos ejemplos y ustedes me dicen si es una historia feliz o una historia triste. ¿Estamos de acuerdo? Si es una historia feliz, quiero que todos hagan ¿Qué van a hacer? Yo les leo la historia, les cuento la historia de 2, 3, 4 palabras. Y si es una buena historia, ustedes dicen al tiempo. Y si es una historia triste, todos van a decir ¿Qué van a decir? Voy a contarles las historias y ustedes me dicen. Hoy es viernes, pero mañana trabajo. ¿Se entiende? Sigamos. Pizza a domicilio. Empanadas con ají. Me subí 2 kilos. ¿Se entiende? Es una práctica muy popular, muy común en redes sociales contar historias de 3, de 4, de 5 palabras. Encontré, no sé quién es el autor, pero encontré un resumen. Ya no tiene que hacer más ni A. Bueno, todos querían seguir. Encontré una compilación de 7 historias. 7 historias cortas. La primera con 7 palabras, la segunda con 6 palabras, la siguiente con 5, 4, 3, 2, 1. La primera es la historia más triste,
La segunda es la historia más feliz. Después historia triste, historia feliz, historia triste, historia feliz, historia triste. ¿Me siguen? Voy a contarles, no tienen que hacer esta vez ni A, pero me parecieron bonitas estas historias. Quiero contarles. La historia más triste del mundo en 7 palabras. Vendo estos zapatos de bebé sin estrenar. La historia más feliz del mundo en 6 palabras. Recuperó su cielo y pudo volar. La historia más triste del mundo en 5 palabras. Tocó fondo y siguió escarbando. La historia más feliz del mundo en 4 palabras. Jesús es mi redentor. La historia más triste del mundo en 3 palabras. Te quiero, pero... La historia más feliz del mundo en 2 palabras. Yo también. La historia más triste del mundo en 1 palabra. Hubiera. ¿Qué les parece esa secuencia de historias? ¿Se entendieron? Bueno, yo estoy seguro de que antes de que los influencers de redes sociales se inventaran esta idea de contar historias en pocas palabras, Dios ya había tenido esa idea. Dios ya se había inventado historias en pocas palabras, pero con un gran impacto. Esa es la historia de Ruth. Es una historia no en 4 palabras, pero sí en 4 capítulos. Es una historia muy corta, pero es una historia poderosa, con la capacidad, como toda la Biblia, de transformarte, de cambiarte la vida si te metes dentro de la historia. Lo que vamos a hacer en este momento es estudiar juntos algunos pasajes del libro de Ruth para entender de qué se trata. Si yo tuviera que resumir la historia de Ruth en 1 palabra, ¿cuál crees que sería? La palabra sería gracia. Y si tuviera que hacerlo en 2 palabras, sería gracia redentora. Y si tuviera que hacerlo en 3 palabras, sería granos de gracia. Ese es el título de la enseñanza. Di conmigo, granos de gracia. Granos, porque a lo largo de la historia vemos a Ruth, primero con hambre, porque no hay granos, no hay que comer. Segundo, diligente, recogiendo granos de gracia, granos de trigo en el campo de Booz. La vemos comiendo granos tostados, la vemos llevándole a su suegra granos para comer. ¿Se entiende? Todo en la historia gira alrededor del trigo, de los granos, pero todo en la historia gira alrededor de la gracia. Alguien ha dicho que Ruth es la joya literaria del Antiguo Testamento. Es una de las historias más brillantes en toda la literatura, más hermosas. Un gran poeta de Inglaterra hace varios siglos, John Keats, tomó la historia de Ruth y se la leyó a un círculo literario, a unos eruditos escritores. Tomó la historia y se las leyó. Y al terminar le preguntaron, oye, ¿de dónde sacaste esa historia? ¿Tú la escribiste? ¿Qué historia tan increíble? Y él les dijo, no, esto está en la Biblia, ese libro que ustedes tanto desprecian. Y se las leí para demostrarles que quienes más desprecian la Biblia son quienes menos la conocen. Ruth es una joya de la literatura. Déjenme darles un poquito de contexto. Siempre necesitamos contexto para entender un pasaje. Ruth, en el capítulo 1, inicia diciendo, en tiempos en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. ¿Qué es eso de tiempo de los jueces? Recordemos, el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, salió hacia el desierto, rumbo a la tierra prometida. Una vez que llega a la tierra prometida con Josué, conquistan y reparten la tierra, esto es importante. Todas las tribus, excepto la tribu de Leví, porque el Señor es su herencia, todas las tribus recibieron una porción de tierra. Todos los clanes, todas las familias recibieron una porción de la tierra prometida. Cuando Josué muere, el pueblo se aleja de Dios, le da la espalda a Dios, no queda un líder fuerte. Dios en su misericordia insiste en seguir gobernando a su pueblo a través de jueces. ¿Qué es jueces? Un juez es una persona llena de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, que guía al pueblo, que ayuda a gobernar, a resolver los conflictos internos y externos del pueblo y que los guía en la adoración. ¿Me siguen hasta ahí? Esos son los tiempos de los jueces. Son tiempos de crisis. ¿Tiempos de qué? ¿Alguien conoce tiempos de crisis? ¿Alguien está viviendo tiempos de crisis? Esos son los tiempos de los jueces. Hay crisis espiritual, porque cuando había un juez, el pueblo adoraba a Dios. Cuando el juez moría, se iba, el pueblo se alejaba de Dios. ¿Alguien tiene crisis espirituales? Pienso que sí.
Había crisis política, militar, porque Dios había permitido que otros pueblos se levantaran contra Israel para atacarlos. Allí vemos la pelea contra los filisteos, allí vemos la enemistad contra el pueblo de Moab, contra los moabitas. Así que había una crisis tremenda. Cualquier parecido con los tiempos que estamos viviendo es pura profecía, es pura coincidencia. Crisis social, crisis militar, pueblo, nación contra nación. Y en tercer lugar había una crisis económica, como la que hay ahora. Creo que estamos viviendo tiempos como los de Ruth. Crisis económica porque el pasaje inicia diciendo que había hambre en Israel. Y en medio del hambre, este señor Elimelech decide irse de Belén. ¿A dónde se fue? A Moab, uno de los pueblos enemigos de Dios. Estando en Moab con su esposa, con sus hijos, su esposa Noemí, sus hijos Malón y Kelión. Marlon está por ahí, Malón y Kelión. Apenas llegan, recién llegan, el hombre muere y Noemí queda viuda. Sus hijos se casan con 2 moabitas, Orfa y Ruth, y 10 años después sus hijos también mueren. Así que mira la escena. Hay una crisis nacional, casi que mundial, y hay una crisis familiar. ¿Te das cuenta que estamos viviendo una crisis mundial después de la pandemia? Hambres, guerras, enfermedades, tiempos de Ruth. Y hay una crisis familiar. No sé si en tu vida hay una crisis. El libro de Ruth es para ti. Estando allí, Noemí decide regresar a su pueblo, a Belén. Y de camino al pueblo le dice a las 2 nueras: hagan su vida, rehagan su vida. Ustedes todavía están jóvenes, busquen un esposo, sigan adelante. Orfa se queda en su tierra, pero Ruth se queda con Noemí. ¿Me siguen? Ruth le dice esas palabras hermosas: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, viviré donde tú vivas, moriré donde tú mueras, que Dios me castigue si algo distinto a la muerte me separa de ti. O sea que Dios había obrado en Ruth, a pesar de ser una mujer pagana, de un pueblo pagano, enemigo de Dios. Dios había tocado el corazón de esta mujer. Ellos regresan a Belén, pero todavía son viudas, son pobres. En ese contexto, en ese punto histórico, ser mujer, pobre, viuda, es tener todo en contra. Es ahí donde empezamos con la lectura, donde retomamos el pasaje. Y quiero organizar esto en 3 partes y vamos a hacerlo rápidamente. Número 1, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Es lo primero que quiero que veamos. Miremos el texto. Dice: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger. Déjame ir a los campos de cosecha. Regresa un momento. A ver si alguien en su bondad me permite recoger. ¿Qué está diciendo Ruth? Está diciendo: tengo hambre, tú tienes hambre, no tenemos que comer. Déjame ir a los campos a ver si de lo que sobra, de lo que se les cae al piso a los trabajadores, yo puedo recoger. ¿Se entiende? Ella tenía hambre, necesidad. Número 1. Y está apelando a la bondad de quien le permita recoger. Verso 10. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, preguntó ella. Le preguntó: ¿no soy más que una extranjera? Ruth tiene en su contra que es pobre y que es extranjera. Ahora, no es cualquier extranjera, es del pueblo de Moab. Moab era un pueblo bajo condenación, era un pueblo enemigo de Dios. ¿Sabes cómo empezó el pueblo de Moab? De la relación incestuosa entre Lot y su hija. O sea, el pueblo nació bajo condenación. Nació bajo condenación. Moab fue el pueblo que contrató a Balán para maldecir a Israel en algún momento. Era un pueblo bajo condenación, de nacimiento y por decisión. Era un pueblo enemigo de Dios. Y esta mujer dice: no soy más que una extranjera, ¿por qué me muestras tanta qué? Bondad. Por último, miremos este pasaje. Dice: usted me consoló al hablarme con tanta bondad. Y repite la palabra: bondad, bondad, bondad. Ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Ella no tenía trabajo. Detente aquí. Bondad, bondad, bondad. La palabra en el original para bondad es la palabra gracia. Es la palabra favor. Quiero entonces que entendamos todos qué es gracia, qué es la gracia de Dios. La gracia de Dios
es Dios a favor de nosotros cuando todo está en contra. ¿Me siguen? ¿Qué tenía en contra de ella Ruth? Era viuda, era pobre, era extranjera, era enemiga del pueblo de Dios por ser moabita, estaba desempleada. ¿Qué tenía Ruth en contra? Todo. ¿Qué tenía Ruth a favor? La gracia de Dios, representada a través de este hombre Booz. Quiero preguntarte, ¿qué tienes tú, qué has tenido tú en tu contra en tu vida? Dificultades, problemas, soledad, angustia, tristeza. ¿Has tenido algo en tu contra? Si lo miras desde el punto de vista de salvación, teníamos todo en contra. Nacimos bajo la maldición del pecado, bajo la condenación del pecado. Nacimos pecadores, estábamos condenados de nacimiento y por decisión. Esa idea de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe es la base del humanismo. Nacemos con el pecado heredado, con la naturaleza pecaminosa. Nacemos con todo en nuestra contra respecto a Dios. Y por decisión éramos rebeldes, objeto de la ira justa de Dios. Además de eso, en nuestra vida práctica, muchas cosas en contra. Personas que nos han traicionado, rechazado, maltratado, ofendido, muchas cosas en contra. Pero ¿qué es la gracia? ¿Qué es lo que Dios te ofrece? Dios a favor cuando todo está en contra. Esa es la gracia de Dios. Mira estas definiciones. Justicia es darle a alguien lo que se merece. Misericordia es no darle a alguien lo que se merece. Pero gracia es darle a alguien lo que no se merece. Dios nos da gracia porque nos bendice, nos restaura, aunque no lo merecemos. Mira este principio hermoso. Dice el capítulo 2, el verso 20, dice: este hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Aquí necesitamos un poquito de interpretación. ¿Qué es eso de pariente más cercano? ¿Cómo así que Booz era el pariente más cercano? Dios dejó establecida en Levítico 25 una ley, mejor, dentro de su ley, un mandamiento que decía que si una familia entraba en pobreza, si una familia caía en desgracia, el pariente más cercano debía ayudarle a rescatar su situación. Recordemos que estaban en la tierra prometida y tenían una tierra. Una familia que se empobreciera corría el riesgo de perder su tierra, de perder lo que Dios le dio. Así que la idea del pariente redentor era un familiar cercano que estuviera dispuesto a comprar esa tierra para devolvérsela a su familia y que no se perdiera. ¿Vamos bien? Ese es el pariente redentor. Mira lo que está diciendo el pasaje. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Booz, que era pariente de Elimelec y esposo de Noemí. Booz es la representación de Jesús en nuestras vidas. Él viene y nos ofrece gracia, nos ofrece favor. ¿Por qué lo hace? Primero, porque es el pariente más cercano. Decía acá que Booz era el pariente más cercano. Segundo, dice acá que Booz era rico e influyente. Imagínate que Booz quisiera ayudar a Ruth, pero no tiene dinero. ¿Podría ayudarle? ¿Podría darle gracia? Imposible. Así que tiene el poder, tiene la capacidad para hacerlo. Y esto es Jesús. Jesús no solo quiere ayudarte, Jesús no solo quiere salvarte, Él puede, Él es Dios, Él tiene poder ilimitado, Él es todopoderoso. ¡Ay, qué lindo Dios! Una cosa más que encontré en este hombre Booz. En el capítulo 4, resulta que hay un pariente más cercano todavía que Booz, otro señor. Entonces Booz, muy correcto, dice: bueno, yo no voy a rescatar la tierra todavía hasta que el pariente más cercano que tiene el derecho diga si quiere o no hacerlo. Capítulo 4, verso 6. El pariente dice: entonces no puedo redimir la tierra. Respondió el pariente redentor: porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Había un pariente más cercano que tenía el dinero, pero que cuando se enteró que si compraba la tierra debía casarse con Ruth, dijo: no lo voy a hacer, porque esto pone en riesgo mi propia herencia. O sea, no es buen negocio para mí, no me conviene, no lo voy a hacer.
¿Por qué Dios dejó escrito en la Biblia que Booz rescató a Ruth, pero que antes hubo un familiar que podía hacerlo, pero no quiso, no tuvo la voluntad? Esto es muy importante. Jesús es Dios. Jesús es tu Salvador, no solo porque puede, sino porque quiere. Jesús te salvó, no solamente porque podía hacerlo, sino porque su deseo era rescatarte y traerte de vuelta a su familia. Jesús es Jesús, no solo por su poder, sino por su buena voluntad. Ay, qué lindo Dios. ¿Qué es la gracia entonces? Definámosla bien. La gracia es Dios a favor cuando todo está en contra, ofreciéndote ¿qué? Cercanía, poder y buena voluntad a pesar de tu condición. ¿Qué hizo Ruth cuando recibió todo esto de Booz? Cayó a sus pies. ¿Cuántos de ustedes van hoy a caer a los pies de Jesús a decirle gracias por rescatarme, por acercarte, por darme tu poder, tu buena voluntad para hacerme parte de tu familia? Qué lindo Dios, qué lindo Dios. Vamos a mirar, eso es qué es la gracia. Vamos a mirar cómo funciona la gracia. Y si alguno aquí no conoce a Jesús, esta es su primera vez en la iglesia, esta es su primera vez escuchando el mensaje de salvación, quiero que sepa lo que Dios le está ofreciendo hoy. Gracia. Y si alguno lleva años conociendo de Dios y ha entendido de qué es la gracia, quiero que hoy vea la gracia con ojos frescos, la gracia como granos que vienen a alimentarte y adores a Dios por su gracia. ¿Cómo actúa la gracia? Miremoslo juntos. Booz se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. ¿Quién se acercó? ¿Booz o Ruth? ¿Qué dice el pasaje? Booz se acercó a Ruth. ¿Quién tomó la iniciativa para que tú estés hoy en esta iglesia? Jesús se acercó a ti. Jesús vio tu vida vacía, rota, quebrantada por el pecado y tomó la iniciativa de acercarse. Jesús se acercó. ¿Y cómo te llamó? Escucha, hija mía. ¿Puedes recordar cómo Jesús capturó tu atención cuando te dijo escucha, atiende, te voy a hablar? Y le dice hija mía, le da una relación, le da una cercanía. Después le dice quédate aquí mismo con nosotros. Ruth no tenía un lugar, Ruth no tenía dónde ir, Ruth era extranjera, era moabita. Nosotros no éramos del pueblo de Israel, creo que aquí ninguno es judío. Nosotros éramos los gentiles, los de afuera, y el Señor nos trajo a su mesa, a su presencia. Quédate aquí mismo, y nos da un lugar. Con nosotros cuando recojas grano, le dio una tarea, le dio un propósito. ¿A cuántos Dios les ha dado propósito? Para esto naciste, recoge grano, sírveme, déjame trabajar a través de tu vida. No vayas a ningún otro campo, sigue muy de cerca, ¿a quiénes? A las jóvenes. Ruth era extranjera, no pertenecía, pero Dios la hizo pertenecer con las demás jóvenes. Dios le dio una comunidad. Voltea a mirar y el Señor en su gracia te ha dado una iglesia, una familia que te respalda, un lugar donde perteneces. A las jóvenes que trabajan en mi campo, sigamos. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Le dio instrucción. ¿A cuántos Dios les ha dado instrucciones para guiar a su familia, para criar a sus hijos, para llevar adelante su economía, sus proyectos, su vida? Mira esto, advertí a los hombres que no te traten mal. ¿Qué le está dando Dios a través de la gracia? Advertí a los hombres que no te traten mal. Protección, cuidado. ¿Sabías que todo esto tenías tú en Jesús? Gracias por su gracia, solamente protección. Advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, ¿qué le está dando aquí? Provisión. Te está saciando. Este es el principio. Así actúa la gracia. La gracia te ofrece atención, relación, lugar, propósito, comunidad, instrucción, protección, provisión, lo que quieras, lo que necesitas. Todo esto lo tienes en Jesús. ¿En serio necesitas ir a otro lugar? ¿En serio crees que el mundo te va a ofrecer algo mejor que la gracia de tu Salvador que te entrega todo esto? ¡Ay, cuán bueno es Dios! Miremos qué más hace la gracia. Ruth cae a sus pies
Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad? Di conmigo merecer. El peor enemigo de la gracia, el peor enemigo de la gracia es el concepto del ser humano de que primero necesita merecer, necesita ganárselo. El mérito no es por tus méritos, es por los méritos de Cristo. ¿Qué he hecho para merecer? Vivimos enfocados en nuestro desempeño. Muchas veces no nos acercamos a Dios porque no merecemos. Esta semana no voy porque pequé, porque fallé, porque tuve una tentación. Es que nunca mereces, no es de merecer. Fíjate lo que pregunta ella: ¿qué he hecho para merecer? Cuando te relaciones con Dios, deja de pensar en lo que tú has hecho por Dios, en que te has ganado o no te has ganado, y piensa en lo que Jesús ha hecho por ti. Mira lo que dice: no soy más que una extranjera. ¿Alguna vez has pensado así? Yo no soy más. Mi condición, lo que soy, ojalá yo fuera más, ojalá fuera más santo, más inteligente, más piadoso. No, es que no es ni lo que haces ni lo que eres, es la gracia de Dios. ¿Y qué responde Booz? Sí, lo sé. Me impactó este texto. Cuando tengo pena con Dios de decirle: Señor, he sido tentado en esto, Dios, ¿qué me dice? Ya sabía. ¿Y aún así me amas? Sí. Señor, es que yo todavía lucho con este pecado. ¿Y qué te dice Dios? Sí, lo sé. ¿Sabes cuál es el principio? Dios no niega tu pecado, tu debilidad. Eso por lo que hoy te sientes avergonzado y que llevas días que no quieres orar porque te da pena venir a la presencia de Dios, Dios te dice: ya sabía, y acá te espero para darte granos de gracia, para alimentarte, para bendecirte. Ya sabía. Ay, Señor. La gracia no se basa en tu desempeño ni en tu condición, pero tampoco la niega. Dios no te ama porque eres lindo, no, Dios te ama a pesar de ti mismo, te ama por su gracia. Olvídate hoy de tu desempeño, bueno o malo. Olvídate hoy de tu condición, buena o mala. Lo mejor que hagamos son trapos de inmundicia ante Dios. Acerquémonos confiados al trono de la gracia. Mira esto que hace la gracia con nosotros. Después, a la hora de comer, Booz la llamó: ven aquí, sírvete de la comida, puedes mojar tu pan en el vinagre. ¿No te parece exagerado? Booz ya le dio trabajo, que espere a la quincena y ella misma vaya y compre. Booz ya le dejó recoger granos de trigo, que vaya a la casa y los tueste ella misma. ¿Qué le está diciendo Booz? Ven, siéntate, come. Sigamos. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Booz le dio a comer grano tostado. ¿Quién había recogido este grano? ¿Ruth misma? ¿De lo que ella trabajó? Lo que otros trabajaron. Tú te alimentas de lo que la iglesia cristiana por generaciones, por siglos ha sembrado. El pastor dijo: otros se van a alimentar de los diezmos que tú das. ¿Saben en qué estamos? ¿En qué historia estamos nosotros? En una cadena infinita de gracia. Sembremos gracia para que otros se alimenten de ella. Otros vinieron a recoger estos granos, otros lo tostaron, pero Ruth se sentó a comer de la mano de la gracia. ¿Qué te detiene a ti? ¿Qué esperas para venir hoy a alimentarte de Jesús? Jesús no solo le dio trabajo a Ruth, Booz no solo le dio trabajo a Ruth, ese mismo día le dio un plato de comida. Jesús no solo te salvó, Él te sostiene hoy, día tras día. Muchos espiritualizan, sobre espiritualizan la vida cristiana y se imaginan que Dios nos salva del infierno, que Dios nos perdona los pecados, pero que el problemita de la crianza de tu hijo lo tienes que resolver tú. Pero que el tema del desempleo, del trabajo, de la crisis, esa sí la resuelves tú. No, Señor, la gracia es para salvarte y para sostenerte. Dios te restaura y Dios te sustenta. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo Dios! Ese es el principio. La gracia no solo te restaura, también te sostiene. Hablamos mucho de restauración y es importante. Pero cuando hablemos de restauración, recordemos también hablar de sustento.
Dios me restauró, Dios restauró mi matrimonio. Hace 15 años me iba a divorciar. Este año cumplimos 15 años de casados en diciembre. Dios restauró mi matrimonio. Y de ahí en adelante, Daniel, Mayra, defiéndanse como no. Cada día Dios nos sostiene, nos enamora, nos mantiene fieles, nos ayuda. La gracia que te rescató ayer te sostendrá hoy y cada día de tu vida. Una cosa más de la gracia. ¡Ay, qué hermosa es la gracia! Cuando Ruth regresó a trabajar, Booz ordenó a sus trabajadores: déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan. Booz siguió dándole instrucciones a sus trabajadores. Había una ley en Israel que decía literalmente: dejen que la persona pobre recoja las espigas detrás de los trabajadores, lo que va cayendo en el camino. Pero Booz está llevando eso más allá y está diciendo no solo que recoja lo que se caiga al piso, sino que cuando hagan las gavillas es amontonar, hacer un montoncito de trigo, entre las gavillas que ella también se acerque y siga recogiendo. Y es más, miren lo que dijo: además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo? O sea, ya era suficiente, ya le dio trabajo, ya la dejó, ya le dio comida, pero encima le dice a los trabajadores: consiéntanmela, me le van a dejar ahí para que ella recoja. Oiga, dígame la verdad, ¿ha visto a Dios consintiéndolo? Que además de todo viene y dice: voy a poner a esta persona que te bendiga y te voy a regalar estos días de descanso y te voy a poner en este trabajo y en este horario y vas a estar consentida, consentido, favorecido por Dios. Ay, no. Llevo semanas metiéndome en este libro de Ruth y sigo encontrando cosas. Quiero que ustedes vayan y lean por ustedes mismos. ¿Cómo es esto de que Booz le dice: más, consiéntanmelo? Ay, Dios me ha consentido a mí en tantas cosas. A ti también Dios te ha consentido y tú dices: esto es una caricia de Dios. Hay cosas que ni siquiera hemos orado, quizá las hablamos con alguien. Ay, Mayra, es que tengo ganas como de comerme una hamburguesa. Y al otro día un amigo del trabajo: oiga, Daniel, ¿qué hamburguesita? Y yo: Dios escuchó. ¿De parte de quién? Uy, Dios estaba ahí con el teléfono descolgado. Eso es la gracia. ¿Qué obligación tiene Dios? Ninguna. ¿Por qué lo hace? Por gracia, por amor. La gracia no es solo favor de Dios, no es solo favor de Dios. Así lo definen muchos teólogos. Favor de Dios no es solo favor de Dios, es Dios a favor. ¿Cuál es la diferencia? Si tú dices: papá, tengo hambre, y tu papá te dice: bueno, coja ahí 20,000 pesos y vaya y mire, pues tu papá te dio el dinero, el favor, y tú vas y compras algo. Pero si tú dices: papá, tengo hambre, y tu papá dice: ¿qué quiere, mijito? Huevitos. Camina y los compramos. Y vuelve, los preparamos. La yemita blandita le gusta, listo, mijito, con arrocito, y se sienta y se los come contigo. No es solo el favor de tu papá, es tu papá a favor tuyo. ¿Se entiende? Dios no solo te da el favor, Él se da a sí mismo por ti, para amarte. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Si no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Todas las cosas. Alguien puede preguntar: ¿para qué? Ya sabemos qué es la gracia. Es Dios a favor. Ya sabemos cómo se ve la gracia. Te restaura, te sostiene, te bendice. Yo quiero preguntar: ¿para qué? ¿Para qué es la gracia? ¿Para qué tantas bendiciones? ¿Para qué? Que la Biblia nos conteste. ¿Para qué? Miremoslo juntos. ¿Para qué se da la gracia? Así que Ruth recogió cebada allí todo el día. Cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Detente un segundo. Espere. ¿No es gracia? ¿No es regalada? ¿No es que se te da simplemente? ¿Por qué dice que Ruth recogió? Ojo, es gracia. Es Dios quien la regala. Pero tienes que ser diligente en ir a buscar la gracia. Dios te dio la gracia de cantar. Perfecto. Te dio un talento. Perfecto, Dios te dio gracia. Ahora, con ese don que Él te dio, trabajo duro, pulir la voz, hacer las cosas y ponerla a trabajar. La gracia no contradice en la diligencia. La gracia no es sinónimo de pereza. ¿Se entiende? Ruth recogió cebada todo el día, mujer virtuosa. Cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Trabajó todo el día. ¿Qué sigue? Luego la cargó. Mira cómo se esforzó. La gracia no resta el esfuerzo.
no para ganarse el favor, sino porque ya tengo el favor y quiero disfrutarlo. Luego la cargó de vuelta al pueblo. Lee conmigo. La mostró. ¿Para qué se te da la gracia? Para que vayas y le extiendas a otros lo que Dios te dio a ti. ¿Qué le mostró? Lo que había trabajado, lo que había cosechado, lo que había recibido, y se lo llevó. También le dio grano tostado que le había sobrado de su comida. Así funciona la vida cristiana. Venimos a la presencia de Dios, venimos a la iglesia, y hoy de este lugar salimos recargados con la canasta llena de granos de gracia para ir a llevarle al vecino, al amigo, al hermano. Dios te bendiga, Dios te ama. Extiéndele gracia a otros. ¡Qué cosa tan increíble! ¿Por qué Dios te da en abundancia? Dice que le había sobrado. ¿Por qué Dios te da de sobra? Para que guardes para mañana. No, para que le extiendas a otros. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Y qué necesita Colombia en esta crisis que estamos viviendo? 2023, todos los expertos dicen que viene un año terrible, económicamente terrible, socialmente, políticamente terrible. ¿Cuál es la solución para una crisis mundial? La gracia, la gracia. Esta iglesia va a ser un refugio de gracia en medio de la crisis. Así es. La Biblia es suficiente. Voy a regalarte esta perla que el Señor me mostró en mi oración. El libro de Ruth está entre el libro de Jueces y el libro de Primera de Samuel. Jueces es un tiempo de crisis. Samuel es un tiempo de cambios. La transición entre los tiempos de crisis y los tiempos de cambios es la gracia. Vamos a llenar las calles de gracia. Vamos a hacer la iglesia que no se queja. Uy, está dura la situación. Que bendice, que comparte, que viene a recibir gracia y a extender gracia. Y vamos a provocar que de la crisis salga el cambio. La iglesia es la respuesta que el mundo necesita. Bendito Dios. Mira lo que dice el pasaje. Que el Señor lo bendiga. Eso es lo que el mundo va a responder cuando tú le das gracia. Que el Señor lo bendiga. Le dijo Noemí a su nuera. Nos muestra tanta bondad, su bondad. De nuevo, gracia. No solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Sigamos. Se te da gracia para que des gracia. Di conmigo, que des gracia. Di conmigo, que des gracia. No quiero escuchar a nadie en el 2023 diciendo, ¡qué desgracia! Porque Dios te susurra, hijito, que des gracia. Tremendo Dios. ¿Qué sigue? Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Este niño será famoso en Israel. Un redentor famoso en Israel. ¿De quién estará hablando? Que Él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Dios restaura y Dios sostiene. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y el abuelo de David. Si Ruth no viene, si Dios no le da gracia a esta mujer, no sería parte de la historia de redención, de donde viene el rey David, el rey más precioso que tuvo Israel, y de donde viene ¿quién? Jesús, el rey del universo. ¿Por qué se te da gracia? Míralo en las pantallas. ¿Por qué se te da gracia? Para continuar la historia de redención. ¿Vendrán tiempos difíciles? Seguramente que sí, pero la historia de redención avanza. Jesús va a seguir salvando vidas, rescatando personas hasta que Cristo regrese. ¡Ay, la gracia! La historia de redención se escribe con tinta de gracia. Termino con esto. Saltemos hasta el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1. Ay, a ver si ustedes ven esta perla. Salmón fue el padre de Booz. Ya es hora de almorzar, ¿no? Salmón, ay, qué rico. Salmón fue el padre de Booz. Mateo inicia con la genealogía de Jesús y dice: Salmón fue el padre de Booz, nuestro Booz. Su madre fue, diga conmigo, su madre. No diga eso. Diga conmigo, su madre fue Rahab. ¿Quién era Rahab? ¿Cuál era su oficio? Prostituta. ¿Qué?
Booz, su madre fue Rahab. Booz fue el padre de Obed, su madre fue. ¿Por qué Booz se fija en una moabita que era del pueblo enemigo de Dios? ¿Por qué Booz escoge a una moabita y le dice: ven, sé mi esposa, ven que yo te curo con mi gracia? ¿Por qué? Porque su mamá había sido una prostituta, porque él sabía lo que la gracia es capaz de hacer en la vida de una persona. Por eso no le dio asco acercarse y decir: bienvenida bajo mi gracia. Jesús te restauró a ti. Tal vez tienes un pasado como el de Booz, tal vez algo que esconder, algo que da pena decir. Booz, su madre fue una prostituta. Tu vida es testimonio de lo que la gracia puede hacer en una persona. Llénate de gracia y sal a llenar las calles con la gracia de Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Si tú necesitas hoy granos de gracia, ven, acércate aquí a este plantío de trigal. Acércate a recibir gracia, no te dé pena. Ven a pedirle al Señor gracia, gracia. Señor, gracias, porque me has llenado de tu gracia. Porque tenía todo en contra, Señor, de la familia de la que vengo, del barrio en el que nací, del pasado que tengo. Tenía todo en contra, Señor, como Ruth, condenada, un pueblo bajo condenación por nacimiento como Moab y por decisión. Oh Señor, pero tú en tu gracia enviaste a Elimelech con su familia hasta ese territorio, Señor, a rescatar a Ruth. Como enviaste un día a cristianos a hablarme a mí, a hablarle a mis hermanos, los enviaste, Señor, en momentos difíciles. Gracias, gracias. Señor, salvaste a Ruth 2 veces. La salvaste de la idolatría y de la condenación allá en Moab, y la salvaste del hambre, del sufrimiento, de la soledad en Belén. Señor, sálvanos a nosotros también, Padre, espiritualmente del pecado, pero físicamente de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, de escasez, de hambre, de dificultad. Señor, vamos a ver tu mano como pueblo. Gracias, gracias, Dios. Hoy oramos en el nombre de Jesús, que podamos llenar nuestra canasta de granos de gracia cada mañana, cada día, Señor, cada domingo, acá reunidos, Señor. Acá hay hermanos que vienen de otras tierras, Dios, y saben lo doloroso que es dejar atrás todo y aferrarse a tu gracia. Ay, Señor, ayúdanos a recibirlos, a amarles, a extenderles, Señor, tu gracia. Señor, es suficiente con tu palabra. Como dijo Ruth, me ha consolado al hablarme con tanta bondad. Hoy pedimos, Señor, que en estos tiempos el consuelo venga de tu palabra. La mayor muestra de gracia, la palabra de Dios y Cristo muriendo por nosotros. Gracias, Señor.